Salud, jóvenes. Hoy voy de sesenios. Corría algo así como el año 1979, cuando el Ministerio de Educación y Ciencia, y de Investigación, decidió que quería estimular la investigación en las universidades, y una forma de estimularla pues era creando un complemento salarial en función de la investigación que se realizara. Y así es como aparecen los sesenios de investigación. Bien, pues la normativa que salió fue crear una Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, en la cual se nombraron una serie de expertos, a los que llamó grandes expertos, que evaluarían la actividad investigadora del personal de la universidad. Bien, y al personal se le dijo, bueno, pues para poder presentarse y ser evaluado positivamente en un sesenio, hay que tener al menos 3 publicaciones en revistas de la especialidad o relacionadas. Bien, dijimos, bueno, pues eso no está mal. Y algunos dijimos, bueno, pues me temo que voy a poder pedir más de un sesenio. Y así lo hicimos. Yo en particular, pues tenía 3 publicaciones o más en 3 de los sesenios. Bueno, yo es que me empecé a contar la actividad investigadora pues poco después de publicar mi tesis. Así que se habían juntado ya 18 años y efectivamente tenía 3 o más publicaciones en cada uno de los sesenios. Y muy contento pedí mis 3 sesenios. Bueno, pues entre los especialistas de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, pues estaba el catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Valladolid, que había sustituido al que se marchó previamente a Oviedo hacía no mucho, y al que yo conocía hace muchos años, porque habíamos coincidido en unas oposiciones adjuntos allá a final de los 70. Bueno, la cuestión es que yo tenía cierta confianza, no demasiada porque nunca me ha gustado pedir favores, pero cierta confianza, y comenté con él, le dije, bueno, esto está muy bien y tal, y me dijo, bueno, dice, lo de las 3 publicaciones es el mínimo, dice, luego lo que tenemos que hacer es ver la calidad de las publicaciones y demás, o sea que no es seguro que con 3 publicaciones se tenga el sesenio. Digo, hombre, no lo sé, pero desde luego si hay 2 opciones, una que es que te digan con el mínimo sesenio y la otra es que lo evalúes, cada uno puede evaluar como le da la gana, es un tanto subjetivo, digo, vamos, yo lo tengo como muy claro, si uno cumple los mínimos, pues marchando. Me dice, bueno, eso ya lo veremos y tal, ¿no? Y así quedaron las cosas. Bien. Pues la cuestión es que yo preparé con mucho cuidadito mis cosas, vamos, toda mi documentación, no solamente las publicaciones, sino la defensa de cada uno de los trabajos que había publicado y por qué me parecían de cierta relevancia, y también otras cosas que se pedían, entre las cuales, bueno, pues participación en congresos, si habías conseguido financiación de la comunidad o de quien fuera para tus trabajos de investigación, si habías dirigido tesis doctorales, en fin, todo lo que te pareciera relacionado con esto. Yo lo preparé todo muy bien, mandé y esperé a ver qué pasaba. Y como digo, no pedí favores a nadie ni recordé que, oye, bueno, a ver qué pasa. Bueno, pues lo que pasó fue una cosa muy sencilla, que es que recibí una comunicación diciendo que se me había concedido un sesenio de los 3. La verdad, me sentó francamente mal, porque la idea que estaba corriendo por la universidad en toda España era que, bueno, que se había creado eso y que efectivamente el que tuviera las 3 publicaciones pues tendría el sesenio. Era algo que estaba como, diríamos, entre la gente como muy aceptado. Entonces esto no me pasó solamente a mí, le pasó a muchísima gente. Y claro, decidimos recurrir. ¿Recurrir sobre qué base? Hombre, pues muy sencillo, porque reunimos los mínimos, no se han dicho los máximos, y bueno, aunque la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora pueda analizar el asunto, bueno, pues el análisis me temo que siempre será un tanto subjetivo, y que lo que sí que es objetivo es si las tienes o no las tienes, y que nos parecía que era obligado. Bueno, pues recurrí. Y bueno, pues con el abogado, la cosa y demás, fuimos unos cuantos. Ya incluso en Burgos no fui yo solo, fuimos 3 o 4 con el mismo abogado y demás y tal. Y esperamos el contencioso, bueno, esperamos como que prácticamente hasta que se resolvió como 4 años. Es cierto que en toda España había habido muchísimos recursos y cada uno se resolvió de una manera. A unos diciéndoles que sí, a otros diciéndoles que no, a otros diciéndoles que serían... Bueno, pues cuando llegó mi recurso, resulta que lo gané. Pero lo que gané no fue el derecho a los 3 sesenios, sino que gané el derecho a ser reevaluado. Y dije yo, coño, digo, bueno, pues vamos a ver, a preparar los papeles para ser reevaluado de acuerdo con lo que me dijo el abogado. Y preparé mis papeles y demás y tal. Entre las cosas que había visto cuando me evaluaron negativamente, pues había una que me llamó mucho la atención, y era, en la parte
de tesis doctorales, yo había incluido que yo había dirigido una tesis doctoral, la que entonces era mi ayudante, la de que entonces era mi ayudante en Burgos. Bien, pues era una dirección que era una codirección, porque era el catedrático de Valladolid antiguo, el antiguo catedrático, que se había jubilado hace mucho tiempo, el Maximiliano, y pues eso, mi ayudante. Lo habíamos dirigido entre él y yo, él desde lejos y yo desde cerca. O sea que yo había participado claramente. Así que bueno, cuando yo veo que evaluación de tesis, que no había más que esa, la calificación era 0,0, dije, hombre, por Dios, que si uno dirige una tesis o la codirija o como quieras, si no te gusta mucho la tesis, pues será 0,1, o si no es 0,5, pero 0,0, hombre, eso me parece insultante. Bueno, pues es una de las cosas que arguí. Y bueno, pues efectivamente fui reevaluado. Fui reevaluado y esperé tranquilamente y apaciblemente a que me llegara el resultado de la evaluación. Y me llegó el resultado de la evaluación. Y entonces el resultado fue muy interesante, porque decía algo así como lo siguiente: es una pena que no conservo toda esa documentación porque me deshice de mil cosas cuando me jubilé y a mí me suele gustar el documentar todo, y no puedo documentarlo, pero bueno, recuerdo suficientemente las cosas y ponía claramente allí: tesis doctorales 0,0. Y yo dije, pero bueno, otra tomadura de pelo. Pero claro, le dije al abogado, pero bueno, ¿qué se hace ahora? O sea, porque es que me vuelve a poner 0,0 en este punto, aparte de otras cosas y demás y tal, ¿no? Y me dice, ya. Dice, pero es que fíjate que al principio de todo, dice, habiendo considerado lo que hace, lo que arguye el recurrente, se ha reevaluado y se ha procedido y se ha concluido tal. Dice, como ya dice al principio, que se ha tenido en cuenta todos tus considerandos y demás y tal, pues es que ahora ya por ahí no se puede hacer nada. Digo, pero bueno, pero ahora se podrá hacer. Dice, ya, dice, pero me temo que es como muy difícil, dice, porque claro, han tenido en cuenta todo lo que has dicho. Digo, joder, digo, pues entonces ¿a qué jugamos aquí? Bueno, conclusión, que desde luego ya no recurrí más, pero me quedé con la cosa de decir, joder, si esto pasa en cualquier parte, en cualquier empresa pública o privada, y dicen, se va a dar este beneficio, o esta ayuda, o lo que sea, a todos los que tengan un mínimo de no sé qué, a nadie se le ocurre pensar que, bueno, que los mínimos son muy discutibles, hombre, que lo mínimo es algo objetivo y que ahí está, y que los máximos es lo que es discutible, que no te puedes poner a discutir hasta qué punto eso es muy importante o poco. Pero claro, yo pienso que tanto mi querido amigo, entre comillas, catedrático en Dientes de Valladolid, y los colegas suyos, porque no él solo, porque seguro que fueron unos cuantos, porque si no, compañeros míos no hubieran recurrido como yo, o sea que no fue solo cosa suya, sino que fue cosa, pues eso, del grupo de expertos, ¿verdad?, de la universidad, que vamos a ver, pero ¿cómo voy a darle a este 3 sesenios, o cómo voy a darle a este otro 2 sesenios, cuando resulta que yo solo puedo pedir 2 porque soy hasta más joven? Solo faltaba eso. Además siempre ha habido clases, y bueno, una cosa es que los sesenios de un catedrático sean mejor pagados que los de un titular, pero bueno, ¿pero qué va a ser esto, hombre? Que siempre ha habido clases y ya está bien. Estoy prácticamente seguro de que fue así. O sea que, como yo digo, joder con los amigos. Venga, gracias por la torrada y hasta luego. Bueno, como consecuencia de mi reclamación y la de tantísimos otros, pues se consiguió que en las siguientes evaluaciones se supiera a qué atenerse. Vamos, que empezaron a clarificarse las cosas en el sentido de que uno podía evaluar hasta qué punto valía la pena que pidiese o no pidiese en función de los trabajos que tenía. Aunque inicialmente tampoco se aclaró mucho ese asunto, pero después sí. Un poco más adelante ya se acabó diciendo incluso cuántos artículos en determinadas revistas o de qué clase de revistas te garantizaban que te darían el sesenio. Pero bueno, los que fuimos a la primera evaluación nos quedamos sin los sesenios porque se evaluaron todos juntos, no hubo forma luego de elegir los años mejores, ni muchísimo menos, cosa que sí que consiguieron otros, etcétera, etcétera. Pero bueno, así son las cosas. Y ya estamos acostumbrados a que para que haya avances, pues alguien tiene que pagar el pato. Y algunos, como bien sabemos, pagaron el pato con cosas como mucho más serias, desde perder el pellejo, en otras cosas obviamente, ¿verdad?, en cuestiones políticas. Y bueno, no hace falta que sigamos con eso, pero yo creo que sí que es importante el protestar cuando proceda, pero yo recomiendo mucho cuidado con lo que uno se juega cuando protesta. Algunas personas nos jugamos poco y ciertamente podemos seguir protestando, y convendría que siguiéramos protestando más.